Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. En este canal encontrarás lecciones de ajedrez de grandes maestros. Sin más que agregar, comenzamos. Tratado General de Ajedrez, de Roberto Grau. Tomo 3. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 5. Agria controversia entre un teórico y un estratego. A fines del siglo pasado, el mundo ajedrecístico asistió a un duelo extraordinario. El doctor Emanuel Lasker, campeón del mundo, era duramente combatido por un compatriota suyo, técnico insuperable que no alcanzaba a comprender el secreto de las victorias del gran maestro prusiano. El doctor Siegbert Tarrasch estaba echando las bases firmes de la teoría de las aperturas y había llegado a conclusiones notables sobre una enorme cantidad de planteos. Sus análisis asombraron a la época y una serie amplia de victorias en grandes torneos rubricó su derecho a la admiración de los ajedrecistas. Se enfrentó con el doctor Lasker y fue batido. Artículos agrios demostraron que Tarrasch no estaba conforme con el resultado, pero nuevos triunfos de Lasker sobre otros adversarios que, como por ejemplo Janowski, llegaron al agravio contra el campeón del mundo. Probaron que nada podría hacer la técnica de los planteos frente a la más amplia concepción estratégica del juego de Lasker. Este esgrimía una sola arma en sus partidas, aun a costa de ceder espacio, de dejarse atacar, de atravesar por periodos difíciles en la lucha. Lasker mantenía a toda costa y contra todos los eventos sólidas conformaciones de peones y se ajustaba a un solo y fundamental principio estratégico. Sabía que los peones dislocados, avanzados en exceso y separados en grupos sin relación entre sí, eran al final de las acciones tácticas bases permanentes de dificultades y se concretaba en agresiones que debilitaran sus cadenas de peones. Era la lucha sutil del estratego contra la impaciencia del táctico, y por medio de este secreto de su técnica fue durante 27 años campeón mundial. Una partida modelo del Dr. Lasker. Muchas son las partidas que se podrían mostrar para probar esta afirmación, pero bastará con que reproduzcamos una de las que le ganó al Dr. Tarrasch en el torneo de San Petersburgo de 1914, valiosa por la habilidad de destruir la conformación de peones adversaria y quitarle, por medio de sutiles maniobras, los puntos de apoyo que necesitan las piezas para ser efectivas. La partida fue así. Con las piezas blancas, Lasker. Con las piezas negras, Tarrasch. D4, D5, caballo F3, C5, C4, E6, C por D5, E por D5. La defensa Tarrasch del gambito de dama es un fiel reflejo del estilo que destacó al admirable cirujano de Nuremberg. A cambio de un peón aislado, deficiencia estratégica fundamental, se aseguran las negras grandes posibilidades tácticas por medio de las columnas abiertas y la comodidad de espacio. Es una lucha entre la táctica y la estrategia, lucha de peones perfectamente delineados contra una defectuosa conformación de los mismos. Las blancas continuaron con G3, caballo C6, alfil G2, caballo F6, enroque, alfil E7,
D por C5, alfil por C5, caballo B D2. Lasker tratará de bloquear al peón aislado por medio de caballo B3 y caballo D4, y en realidad provoca la jugada D4, que debilitará aún más al peón central aislado. Las negras continuaron con D4, caballo B3, alfil B6, dama D3, alfil E6, torre D1, alfil por B3, dama por B3, dama E7, alfil D2, enroque, A4, buena jugada. Esta jugada, que aparentemente quiebra los principios de avances de peón, tiene por objeto todo lo contrario, debilitar totalmente el ala dama de peones negros. Tarrasch la califica de jugada excepcionalmente sutil. No se puede ahora dama por E2 por torre E1 y luego alfil F1, ganando la dama. Las negras continuaron con caballo E4, alfil E1, torre AD8, A5, alfil C5, A6. Se entrega un peón, pero se deshacen los peones del ala dama y se logran ventajas decisivas de orden estratégico. Será ya una lucha de buenos peones contra malos peones, y solo un recurso táctico puede salvar al Dr. Tarrasch. Las negras continuaron con B por A6, si B6, dama A4, seguido de torre B1 y B4, ganando el peón dama. Las blancas continuaron con torre AC1, torre C8, caballo H4, alfil B6, caballo F5, dama E5, alfil por E4, dama por E4, caballo D6, dama por E2, caballo por C8, torre por C8, dama D5, dama E6, dama F3. Las blancas han ganado calidad a cambio de dos peones, pero esto no compensa por la mala conformación de la cadena negra de los mismos. Las negras continuaron con H6, alfil D2, caballo E5, torre por C8, jaque, dama por C8, dama E4, caballo D7, torre C1, dama F8, alfil por H6, buena jugada. Comienza Lasker a recoger la cosecha de su mejor concepto de la estrategia. Las negras continuaron con caballo C5, dama G4, F5, dama G6, dama F7, dama por F7, jaque, rey por F7, alfil G5, caballo D3, torre B1, rey E6, B3. El final es aún difícil. Lasker evita que el rey negro haga valer su mayor agilidad. Las negras continuaron con rey D5,
F3, A5, H4, caballo C5, H5, D3, rey F1, A4, B por A4, caballo por A4, alfil F6, buena jugada. Ingeniosa jugada. El alfil es inmune a la captura, porque el peón H se coronaría. Las negras continuaron con rey E6, alfil por G7, rey F7, alfil E5, caballo C5, torre D1, y las negras abandonan. Esta partida, como otras muchas del match, es un ejemplo vivo del estilo de Lasker y de las razones por las cuales este maestro, estratego profundo que despreciaba los detalles tácticos de los planteos, batía a los hombres de su época y demostraba que, en ajedrez, nada hay tan valioso como la comprensión de los detalles fundamentales de la lucha, y que la táctica en los planteos es un simple fuego artificial. Peones buenos contra peones malos. En una partida del torneo de San Petersburgo de 1896 que jugó Lasker con las blancas contra Steinitz, se llegó a la siguiente posición. En esta situación juegan las blancas, que tienen una posición estratégicamente ganadora. Es claro que tácticamente puede haber recursos y que por esta causa la victoria es difícil, pero la verdad es que la configuración de peones negra es muy inferior si la comparamos con la blanca. Los peones blancos están en excelente posición, los del ala dama en una misma línea con su máxima elasticidad, los del centro igualmente, y los del ala de rey mantienen todas las posibilidades. Se encuentran divididos en solo dos grupos y no dejan ninguna casilla débil. En cambio, los peones negros del ala rey ceden todas las casillas blancas y en el flanco dama los cuadros A5 y C5 no pueden ser fiscalizados por ningún peón por estar doblado el de B en C6. Compensa esto el negro con la existencia de dos alfiles, pero no basta ante la gran cantidad de perspectivas que tiene Lasker, quien tratará de evitar el enroque adversario. La partida siguió con F por E5, F por E5, torre F1, dama E6, caballo A4, dama E7, alfil C5, alfil por C5, caballo por C5. El caballo se apodera de uno de los puntos débiles que la mala configuración de peones ha dejado. Se especula en este caso con el detalle táctico de la acción de la dama y la torre en la columna D abierta. Las negras continuaron con alfil G4, torre D2, caballo B6, caballo A6. Sigue la explotación de los puntos débiles que ha dejado en el ala dama la mala configuración de peones. El negro continuó con torre F8, caballo A5, torre por F1, jaque, dama por F1, torre D8, caballo por C6, torre por D2, caballo por E7. Las blancas ganaron luego de muchas jugadas más, pero la partida, para nuestro objeto, está terminada. Lasker ha logrado, en mérito a la explotación de la mala situación de los peones rivales, superioridad material decisiva.
Igualdad aparente de material. En una partida del match Lasker-Tarrasch de 1908 se llegó a esto. Este es un final de peones iguales, pero estratégicamente muy favorable para las blancas. Prácticamente tiene un peón más, ya que los 4 peones del ala dama negra están detenidos por los 3 peones de las blancas. Un defecto de planteo que se ha prolongado permite a Lasker ganar un final de notable calidad. La posición se produjo después de la jugada 35 de las blancas y siguió así. Alfil D7, torre E3, torre H1, caballo G3, torre H4, jaque, rey E5, torre H3, F4, rey D8, F5, torre H4, F6, G por F6, jaque, rey por F6, alfil E8, caballo F5, torre F4, no torre por H5 a causa de torre por E8 jaque, etc. El blanco siguió con G6, H por G6, H por G6, torre G4, torre por E8, jaque, rey por E8, G7, rey D7, caballo H4, torre por G7, rey por G7, rey E6, caballo F3, rey F5, rey F7, rey E4, rey E6, rey D3, rey D6, rey C3, rey por C6, rey por B3, rey B5, y las negras abandonan. Peones defectuosos, casillas débiles. Y un año más tarde, frente al Dr. Tarrasch, también impuso Lasker desde el planteo su mejor configuración de peones. En una partida que se inició con la defensa francesa, se llegó a esta situación. En este momento, la posición es claramente favorable para las blancas. Sus peones, divididos en solo 2 sectores, no dejan apreciables debilidades. La más importante es la de la casilla C4, ya que la de D3 está fiscalizada por el alfil, la dama y la torre. Pero, en cambio, las negras tienen un cuadro decididamente débil en D6, el peón de H7 atacable, y sin duda más tarde surgirá la debilidad de E5, pues será necesario desdichadamente avanzar el peón alfil rey a F5. Veamos cómo maniobra Lasker para explotar esta posición. La partida siguió así. Dama C2, F5, G3, caballo C5, alfil G2, dama C7, dama E2, B5, enroque, alfil B7, C4, buena jugada.
La agresión típica contra peones avanzados débiles. Si las negras capturan los peones, quedarán mucho más débiles aún y la dama blanca aumentará poderosamente su radio de acción. Además, quien tiene peones débiles debe tratar de rehuir al juego abierto, pues de esta suerte se hace más difícil al adversario explotar la ventaja posicional. En ajedrez, como en la guerra, el que está inferior debe rehuir la lucha abierta, el combate franco. Las negras continuaron con B4, dama D2, torre B8, dama H6, alfil por F3, alfil por F3, dama E5, torre Fe1, dama por B2. La partida está ya definida. La débil contextura de peones negros ha facilitado la ofensiva de Lasker, que ahora gana con rapidez. Todas sus piezas actúan eficazmente. Las blancas continuaron con dama F4, torre C8, dama D6, F6, alfil H5, jaque, torre G6, alfil por G6, jaque, H por G6, torre por E6, jaque, y las negras abandonan. Las negras abandonaron, pues no se puede evitar el mate en 5 jugadas más. Estos ejemplos muestran de clara manera la importancia que tiene en la estrategia general de la partida una posición de peones defectuosa y cómo las combinaciones más atrevidas y los finales más sutiles hallan asidero en esta parte vital de la técnica del ajedrez. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.